Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, como cada día nos encontramos a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, para presentar un nuevo capítulo, una nueva explicación, una nueva reflexión de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Esto es, creed en sus profetas. Y al abordar ya nuestro trabajo, esta tarea que nos trae, por supuesto, mucha bendición, tanto a nosotros como a ustedes, les extendemos una cordial bienvenida y lo hacemos junto con el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos juntos, Pastor Eber, con la necesidad que tenemos de profundizar la palabra del Señor, de encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, de tener este espacio que es algo más que un encuentro virtual, es un encuentro real, porque Jesús lo hace posible y porque su palabra llega a todos nosotros por igual. Hoy nos detenemos en la reflexión, en la búsqueda, en la aplicación de esas lecciones especiales en Primera de Reyes, capítulo 2. Bien, pastor, el capítulo 2 de Primera de Reyes contiene varias cosas importantes. Entre ellas hemos elegido 2 que creemos que pueden ser de mucha utilidad y beneficio espiritual para todos nosotros. El primero es la despedida de David a Salomón, es decir, David se está despidiendo de su hijo. Y al despedirse, él encuentra que hay una cosa importante que tiene que decirle al final de todo. Él le dice, mira, yo voy por el mismo camino de todos los seres humanos. Interesante que la Biblia menciona que David le ordenó, utiliza esta frase, ¿no? Esta palabra, este verbo, ordenó a su hijo Salomón. ¿Y qué le ordenó? Esfuérzate y sé hombre. ¿Y cómo iba a ser hombre? Todo un legado, ¿no? Exactamente, ¿no? Guarda todos los preceptos de Jehová tu Dios, ¿no? Se nota que él fue muy enfático en este aspecto, el último mensaje de David a su hijo Salomón. ¿Por qué fue tan enfático David? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía al dar sus últimas recomendaciones a su hijo Salomón? En Patriarcas y Profetas, página 742, Elena de White dice: David había aprendido por su propia experiencia cuán duro es el sendero del que se aparta de Dios. Había sentido la condenación de la ley quebrantada, había cosechado los frutos de la transgresión, y toda su alma se conmovía de solicitud y ansia de que los jefes de Israel fueran leales a Dios y de que Salomón obedeciera la ley de Dios y evitara los pecados que habían debilitado la autoridad de su padre.
amargando su vida y deshonrado a Dios. David sabía que Salomón necesitaría humildad de corazón, una confianza constante en Dios y una vigilancia incesante para soportar las tentaciones que seguramente lo acecharían en su elevada posición, pues los personajes eminentes son el blanco especial de las saetas de Satanás. Entonces David sabía, digamos, por los dos extremos, ¿no? Por la experiencia dura de los errores y pecados cometidos, como una advertencia para que Salomón no tuviera que experimentar las mismas hierbas amargas o similares, pero por el otro lado también sabía, ¿no?, de la miel que experimenta quien confía, de la dulzura, de la vida plena de quien confía y sigue las indicaciones de Dios. Así que en los dos extremos, por eso fue enfático, porque vale la pena confiar del Señor y porque es beber un trago muy amargo cuando no lo hacemos. ¿Qué padre no quiere ahorrarle a su hijo las tristes experiencias de sus propios errores? Y le enseña, ¿no? Le dice, mira, lo mejor que puedo decirte es esto, ¿no? Y incluso el propio Salomón diría al final de su vida, ¿no? El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto lo había recibido de su padre. Y él, aunque andó también dando tumbos en la vida, en su vejez se acordó de este mandato de Dios, ¿no? Tienes que obedecer todos los decretos, todos los estatutos. Y bueno. Por otro lado, David está haciendo un balance de la vida, ¿no? Claro. Está haciendo una conclusión, está haciendo una síntesis. Después de todo lo vivido, después de tamizar todo lo vivido, esto es lo que queda. Te lo resumo en una frase. Esto es toda una vida que entrego en tus manos. Claro. David sabía que Salomón necesitaría todo eso, ¿no? Y en primer lugar, me encanta esta cita, la cita que nos ha presentado. ¿Por qué? Porque dice que David sabía que Salomón necesitaría dos cosas: humildad, ¿no? Humildad de corazón y una confianza constante en Dios. Hace unos días habíamos reflexionado que a David en un momento de mucha presión le había faltado la confianza. No, pero fíjate la honestidad de él, ¿no? Claro. De David. De transmitir así, aquí fue mi mayor problema, ten cuidado del mayor problema. Y la otra cosa, David sabía que como líder él iba a estar expuesto a tentaciones y dificultades mayores, Claro. Por lo tanto los cuidados y los recaudos también tenían que ser mayores. Es interesante la integridad, la honestidad, ¿no? David podría, ¿qué necesidad tenía? Pero claro, había un vínculo, era el hijo, y entonces quería transmitirle todo. Ojalá todos pudiéramos aprender en una frase lo que a otros les llevó años o décadas aprender. A veces no es fácil, porque el hijo o el alumno o el que escucha quiere probar por su propia cuenta, quiere saber si realmente es así. Y lo que muchos logran es otros 10, 20, 30 o una vida, otra vez llena de sufrimientos para terminar en la misma conclusión que ya nos habían anticipado. Claro, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, ¿no? Así como quisiéramos en una frase resumida todo el cúmulo de experiencia, ¿sabe? Elena White, en una frase así, muy corta, resume toda la vida azarosa de David y que seguramente trae muchas experiencias para nosotros, una enseñanza muy profunda. Quisiera compartirnos. Sí, Elena de White la resume así. Grande había sido la caída de David y profundo fue su arrepentimiento, ardiente su amor y enérgica su fe. Mucho le había sido perdonado y por consiguiente él amaba mucho. Impresionante resumen, ¿no? Cada palabra vale, no hay nada, no hay desperdicio. Dice, la caída fue grande, o sea, no podemos minimizarla. Pero el arrepentimiento fue profundo. Y el amor, como resultado de sentirse amado, fue ardiente. Y su fe fue enérgica, fue activa, fue viva. Él sintió que fue muy perdonado y por consiguiente
recíproco, amaba mucho. Si no fuera inspirada esta frase, no creo que podría ser presentada de una mejor manera. Los seres humanos tenemos que decir muchas palabras para que de las muchas rescaten algo, ¿no? Claro. Y aquí, sin duda, esto es de Dios, porque todo tiene valor. Sí. ¿Qué podríamos rescatar como algo más importante de esta frase así tan sucinta pero tan contenida? No, yo diría lo siguiente, que cuando nosotros experimentamos el amor tan grande con que somos amados, que incluye protección, que incluye búsqueda en la profundidad de nuestro pecado, que incluye perdón, que incluye transformación y restauración de la vida, yo no puedo hacer otra cosa que ser agradecido y amar con fidelidad. Así como Jesús diría algunos siglos después, pues mucho amó porque mucho le fue perdonado, hablando de esta mujer pecadora que ofreció lo mejor que tenía. O como unos añitos después Pablo dijera, el amor de Cristo me constriñe, no me deja otra elección. Un amor tan grande, tan sublime, tan santo, tan despojado de sí, tan todo destinado para mi bienestar presente y eterno, yo no elijo otra cosa que amarlo también. De ese ejemplo de David aprendemos nosotros, amigos. Mientras reflexionamos en este episodio, vamos a recibir un consejo importante y ya retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, y lo hacemos para recibir una apelación, algo que nos va a servir para nuestra vida futura. Resumo muy brevemente, amor con amor se paga. Frente al amor grande de Dios, intenso, inmenso, amemos de corazón. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por la intensidad e inmensidad de tu amor. Te pedimos perdón, porque no siempre te amamos como nos has amado. Y por eso ahora nos colocamos en tus manos. Te amamos de verdad. Queremos agradecerte y queremos comprometernos a vivir mostrando cuánto nos amas y cuánto te amamos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos sentimos honrados por su compañía, pero sobre todo honrados por la compañía de Dios a través de su palabra. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta entonces.